quiero platicarte que hace unas semanas empezó a dar vueltas en mi cabeza una palabra. Y de repente estaba yo ya estudiando esto porque fue tal lo que el Señor encendió en mí que no podía dejar de pensar en esto. Esta palabra me daba vueltas continuamente y lo que estaba yo leyendo me llevaba en esa dirección. Esta palabra llenó mi corazón de una manera muy especial porque el Señor me ponía una y otra vez predestinación. Y yo quería saber con exactitud qué era la predestinación. Y entonces empecé a investigar, empecé a meterme a más profundidad, a estudiar acerca de este tema y buscando en algunas literaturas, algunos libros, también buscando en internet, encontré que hay como varias corrientes o varias situaciones de pensamiento que tienen las personas, que tienen la gente. Y había una corriente que encontré que dicen que algunos creen que Dios creó a unos para ser salvos y a otros para no ser salvos. Y entonces empecé a estudiar más y había otra alternativa, otra corriente que decía que Dios conoce el corazón de cada uno, pero sabe quién elegirá lo bueno, la vida, la bendición o la muerte o la maldición. Y yo me inclino por todo lo que estuve estudiando definitivamente hacia esto. Porque Dios siempre nos va a dar a elegir. Siempre nos va a permitir elegir. Porque el Señor nos dice, pongo delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige. ¿Qué vas a elegir? El Señor nos permite elegir. Pero dentro de todo esto y dentro de todas las cosas que estuve estudiando, al final la conclusión más grande que pude entender de todo esto es que Dios sabe y conoce todas las cosas. Dios lo sabe todo, porque Él nos creó. Y Dios nos está llamando como iglesia a sumergirnos más profundo, más adentro de su corazón. El Señor nos está llevando a lo profundo, nos está llevando a sumergirnos en el río de su Espíritu para que Él pueda traer a nuestra vida una revelación diferente. Y cuando suceden este tipo de cosas, aunque implica un compromiso, aunque implica esfuerzo, dedicación, aunque implica de nuestra parte estar más cerca y darle a Dios más tiempo, la bendición que viene es mucho más grande. Trae mucho más bendición a nuestra vida. Y Dios no quiere que nosotros, como hay un ejemplo que siempre pone el pastor de la nuez, Dios no quiere que nos quedemos solamente con el fruto, así, la nuececita, sino que la pelemos y cuesta trabajo, pero lleguemos al fruto, lleguemos a lo que está dentro. Y eso es lo que Dios quiere, que nos sumerjamos, todos juntos lleguemos a las profundidades de Dios, nos sumerjamos en ese río profundo del Señor. Y mira, quiero que me acompañes por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Y sabemos que el Espíritu Santo nos va a ir guiando. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo de 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre de santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esta palabra presciencia es algo que tenemos que comprender a profundidad. Porque la palabra presciencia nos dice, aquí dice que elegidos según la presciencia de Dios. Y aquí nos está hablando esta palabra, el original griego de esta palabra es prognosis. Y quiere decir
conocer los pensamientos por adelantado, saber de antemano y prever. Dios conoce tus pensamientos. Él sabe por adelantado lo que vamos a hacer. Y también sabe y prevé. Prevé para que nosotros también, como un padre, yo veo que mi hijo está a punto de caer y preveo para ponerle la mano, para que no se vaya a caer, para que no se vaya a lastimar. El Señor conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Sabe lo que vamos a hacer por adelantado. Y también quiero decirte que en toda esta presencia de Dios, a mí lo que me mostraba a profundidad el Señor es el gran amor que nos tiene. Todo lo que cada uno de nosotros tenemos como un plan perfecto que cumplir. Él sabía que tal vez hoy estabas cansado, que estabas cansada, pero Él sabía que ibas a venir, que ibas a decidir estar hoy aquí. Él sabía que tú ibas a decidir venir, porque Él lo conoce todo. Sabía dónde te ibas a sentar, sabía que ibas a desayunar, sabía el Señor lo que te ibas a poner, porque Dios lo sabe todo. Él sabe también lo que hay en nuestro corazón, en las profundidades. Y mira, esto me impacta porque Dios sabe cuántos cabellos tenemos. Esto está en Lucas capítulo 12, versículo 7. Él sabe cuántas lágrimas has derramado en tu vida. Salmo 56, 8. Él sabe qué día será el último día que pisaremos esta tierra. Job 14, 5. Él lo sabe todo. Él sabe también quién lo va a negar. Él sabe también quién lo va a rechazar. Él sabe también quién no va a querer seguirlo. Quién en su rebeldía y en su desobediencia va a continuar así. Y también sabe quién va a pasar y quién no las pruebas que Dios les ponga. Cuando Dios le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que no falte tu fe. Pero una vez que regreses, Dios sabía que Pedro regresaría. Dios sabía que Pedro iba a volver de esa prueba, pero Pedro tenía que entrar. Dios sabía que iba a ser probado y sabía que iba a regresar. Dijo, confirma a tus hermanos. Y cuando Pedro regresa, empieza un ministerio poderoso. Empieza a hablar de una manera sobrenatural. Dios sabía lo que iba a pasar. También sabía que Judas lo iba a traicionar. Él sabía también que Faraón, por más pruebas que pasara, por más situaciones difíciles que vinieran a su vida, y eso a mí me impacta, porque nosotros vemos siempre que Dios se glorifica y manda una y otra prueba para sacar al pueblo de Israel. Pero no vemos tal vez lo que estaba pasando en Egipto, que Dios les estaba dando oportunidad a esa nación que se arrepintiera. Oye, viene una prueba, viene una enfermedad, viene una situación difícil, arrepiéntete. Nación de Egipto, arrepiéntete. Faraón, arrepiéntete. ¿Y qué pasaba con sus corazones? Se endurecían más. Se endurecían más. Y Dios necesitaba entonces hacer algo y glorificar su nombre, y permitió que el corazón de Faraón se endureciera. Y muchas veces así sucede. Cuando peleamos con Dios, Dios sabe quién sí y quién no va a seguirlo. Va a decidir hacer su voluntad. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Y pensaba tantas cosas acerca de esta palabra de predestinación. Y Dios me dijo,
¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la predestinación? Hay muchas cosas que las personas pueden pensar y yo puedo opinar y yo puedo pensar, pero ¿qué dice la Biblia de la predestinación? Y eso es en lo que quiero que nos enfoquemos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Y vamos a decidir si vamos a hacer caso o no vamos a hacer caso a esta voz. Te quiero decir que en la Biblia solamente hay 5 versículos que utilizan la palabra predestinación. Solamente hay 5 versículos. Romanos 8:29, Romanos 8:30, Primera de Corintios 2:7, Efesios 1:5 y Efesios 1:11. Son los únicos versículos en la Biblia en donde aparece esta palabra predestinación. Y en estos versículos se utiliza este original griego llamado prorizo, y que significa, pon mucha atención, determinar de antemano, establecer un límite, marcar un propósito. Cuando nosotros nos metemos a estudiar, y estuve estudiando y escudriñando mucho acerca de esta palabra, este es el significado real, determinar de antemano, establecer un límite, marcar un plan, un propósito. Y se compone de 2 palabras, que es pro y es orizo. Y precisamente se define con esa claridad de un plan y un propósito y de los límites que Dios establece. En Job capítulo 14:5 dice, le pusiste límites de los cuales no pasará. Dios te pone límites si eres su hijo. ¿Para qué? Para nuestro bien, para guardarnos del mal. ¿Y qué pasa cuando alguien se brinca esos límites? Cuando alguien no hace caso de esos límites que el Señor pone, vienen situaciones difíciles. Miren, vamos a analizar rápidamente los versículos. Vamos a ver Romanos 8:29 y vamos a ver 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los determinó de antemano, les estableció un límite, les marcó un propósito, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A estos también glorificó. Vamos a Efesios capítulo 1:5 y versículo 11. Versículo 5 dice, en amor, es Efesios 1, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? De Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El Señor estableció, determinó con anticipación en estos versículos que estamos leyendo, un destino, un propósito con su autoridad divina. Determinó con claridad algo por anticipado y lo declaró de manera oficial. Me vas a servir. Vas a servirme. Tengo un plan. Tengo un propósito para tu vida. Yo lo establecí de antemano. Y también la palabra nos habla que llamó. Dice aquí que llamó. En el original griego, llamar quiere decir convocar, invitar, llamar en función de un propósito
y también nombrar. A ver, Rod, ven. Rod está siendo llamado. Rod está atendiendo al llamado. Está viniendo. Y entonces, Rod, Dios te ha puesto para que tú vayas y hables las buenas nuevas del Señor y le compartas a mucha gente. Y el Señor te dio un plan y un propósito que cumplir en tu vida y en la vida de tu familia. Y el Señor te va a usar poderosamente. Y el Señor te creó para que seas cabeza y no cola. Y el Señor te va a usar poderosamente. Y sabemos que a veces las situaciones son difíciles, pero tú has sabido enfrentarlas porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y vas a salir más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Entonces ya se le dio un propósito. Se le llamó, se le habló y lo que salió vino de Dios para su vida. Gracias, Ron. Y así es con cada uno de nosotros. Alguien te habló de Cristo y tú atendiste el llamado. Pero hay personas que endurecieron su corazón y no quisieron, ¿qué? Atender ese llamado. Escuchar la voz de Dios. Y se alejaron. Incluso dentro de la iglesia hay personas que están siendo llamadas por Dios, que Dios quiere revelarles sus propósitos, sus planes, y no quieren escuchar a Dios. Están luchando contra Dios. Jeremías 1:5 dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hay un plan, un propósito que Dios creó para tu vida desde antes de la fundación del mundo. Dios sabe todas las cosas. Leíamos en Romanos y en Efesios, en estos versículos, acerca de la predestinación. Pero también la Biblia menciona 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 9. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer del 7 al 9. Estamos hundiéndonos un poco en la palabra para que el Señor nos revele. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios, ¿qué dice? Predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a que ninguno de los príncipes, potestades, demonios, fíjense lo que dice esto, príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que le aman. Esas son las cosas que Dios preparó, su sabiduría. Y estamos peleando, estamos en conflictos, estamos en angustia, estamos en tristeza, depresión, ansiedad, porque no entendemos lo que Dios nos ha delegado como iglesia, como hijos. Porque si lo entendiéramos, podríamos aplicar todas las promesas que están en la Biblia a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Pero cada quien elige. Cada quien elige lo que quiere. Dios te da la vida o la muerte, la bendición o la maldición para elegir. La vida de miseria, la vida de tristeza, la vida de angustia, de ansiedad, de aflicción, o una vida de victoria en victoria, luchando y
pasando las batallas, teniendo victorias sobre esas batallas, enfrentándolas y saliendo más que vencedores. Te lo voy a leer el versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice: no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido. Aquí está hablando de la predestinación como un plan. Dice, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Un plan perfecto para tu vida, para mi vida. Dios estableció algo glorioso y esta sabiduría es su revelación que estuvo oculto de los poderes humanos, demoníacos, de todo esto, pero que solamente fue revelada a los que aman a Dios, a los que le buscan, a los que deciden comprometerse con el Señor, a los que verdaderamente buscan esa revelación en las profundidades de Dios. Pero para eso implica un paso, otro paso, profundidad, perseverancia. Implica verdaderamente rendirnos al Señor en cuerpo, en alma, en mente. Entender quiénes somos para Dios. Entender para qué fuimos creados. Y a diferencia de Efesios y Romanos, el objeto predestinado en Primera de Corintios es la sabiduría de Dios. Y en Efesios y en Romanos son las personas. Sí hay una diferencia entre Corintios y los versículos que leímos de Efesios y de Romanos. Fuimos creados y predestinados por Dios para un propósito, para una vida diferente. Al morir Jesús en la cruz, quitó todos esos obstáculos. Todo eso que no podíamos ver, comprender, entender, quitó ese velo para que fuera revelado toda su sabiduría a nosotros, para que podamos entender cómo voy a salir de esta depresión, de esta ansiedad, cómo voy a arreglar mi matrimonio, cómo voy a poder perdonar. ¿Por qué no puedo perdonar? Vivo amargada, amargado, rencoroso, no puedo perdonar. Todo el tiempo peleando, dando un pésimo ejemplo a mis hijos. Con un corazón amargado, endurecido. Y nos dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya te bendijo. Y dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ya lo habíamos leído. Y luego dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eres acepta, eres aceptado, eres aceptada por Dios, por su amor, por su perdón, por su misericordia, por lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Ahora todo cobra sentido. Ahora entiendo por qué estoy aquí, en esta tierra, por qué Dios me permitió nacer, por qué no fui abortada, por qué estoy hoy aquí. Cada uno tiene un plan. Todos tenemos un plan que cumplir. Y desperdiciamos la vida, desperdiciamos el tiempo. Se nos va como agua y mañana todos nuestros planes, no, yo voy a poner esto, yo voy a hacer este negocio, yo voy a viajar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Dios dice, hasta aquí, te puse límites y no los aprovechaste. Y no sabemos
la bendición que tenemos hoy de estar aquí. Y de que hayas elegido estar hoy aquí, escuchando su palabra, en lugar de estar en otro lugar. Eres de verdad muy privilegiado, muy privilegiado. Cada quien va a elegir. Y mira, este pasaje, este versículo de Juan capítulo 3, 19, realmente es muy impactante cuando lo unimos a lo que Dios nos está mostrando. Dice Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas, amaron más el mundo, amaron más lo que les ofrecía el mundo, amaron más las cosas del mundo, porque sus obras eran ¿qué? Eran malas. ¿Cómo me puedo dar cuenta si verdaderamente soy un hijo de Dios? Por el fruto. ¿Cómo me puedo dar cuenta si verdaderamente amo a Dios? Por el cambio y por cómo me rindo cada día en mi corazón al Señor. ¿Podemos mentir? Sí. ¿Podemos tener rencor, odio, amargura? Claro que sí. Hay gente que vive y muere con eso. Hay gente que tiene 80 años y no ha podido perdonar a quienes los lastimaron. Y toda una vida que es como dice la Biblia, como el polvo. Así viene el viento y ya se fue tu vida. Que tú llegues al final de tus días y puedas decir, peleé la buena batalla de la fe. Realmente puedo decir que mi vida valió la pena. ¿Sabes? Dios no tiene por qué estarnos persiguiendo. Dios no tendría por qué estarte persiguiendo. Y ahí está el pastor, por favor, ya se fue. Ven a los estudios, mira, ven aquí los martes, ven, escucha las predicaciones, mira, ven los domingos. ¿Por qué no sirves? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres venir? ¿Por qué no quieres comprometerte? Ven, es por tu bien. Ay, ahí viene el pastor otra vez y seguro me va a decir que venga al estudio de mujeres o que venga al estudio de varones. Ay, viene el pastor y me va a decir que venga jóvenes. Ese día es para mí. Que venga a la reunión de oración. Ay, ¿en qué cabeza cabe? Que Dios me esté pidiendo que venga a la reunión de oración. Que venga a orar. Ay, no, lloro aquí en mi casa todos los días. Pero el Señor te está convocando. Porque en la unidad, ahí está la presencia. Ahí se derrama y se desatan bendiciones. Y lo hemos visto. Hemos visto que cuando toda la iglesia oramos juntas, unánimes, en un mismo sentir, que es lo que también estamos viendo los martes, unánimes, unidos todos juntos, en un mismo sentir, empieza a aparecer y empiezan a suceder y empiezan a derramarse bendiciones sobre tu vida. Pero muchos quieren vivir luchando, sufriendo. Eligieron eso. Lo eligieron. Y ay, parece que cae una gota. Ay, ya me bendijo Dios. Pero mañana están tristes, deprimidos, con rencor. Y otra gotita cae. Y sabes, Dios mandaba a sus profetas a que les hablara al pueblo. Enviaba a la gente para decirles, es el tiempo, levántense. ¿Y qué hacía el pueblo? Los apedreaba, los rechazaba, se burlaba. No, eso no es para mí.
quiero explicarte esto. Satanás quiere obstaculizar tu propósito y tu plan. Él no quiere que tú lo cumplas. Él no quiere que tú lleves a cabo el plan perfecto de Dios. Y como en tu corazón hay rencor, amargura, resentimiento, apatía, falta de perdón, incluso hay vicios, pasas más tiempo viendo cosas que no debes de ver que la palabra de Dios, no oras, no lees. Abrimos puertas y le damos derecho al enemigo a seguirnos obstaculizando. Es como un círculo, ¿sabes? No se acaba nunca hasta que yo decido decir basta. Basta, ya no voy a permitir, es que me duele, basta, es que se me atravesó, basta. Hay un video que me impactó y se los voy a mandar a los grupos de lo que está sucediendo el día de hoy en Nigeria. Se ve una iglesia totalmente sin paredes, sin techo, y están los integrantes de ahí orando, clamando, y está lloviendo. Y no está lloviendo así, como le decimos nosotros, está chispeando. Está lloviendo. Y ellos están clamando, están orando, están suplicando, porque les quemaron su iglesia. Y mataron a 200 personas, los extremistas. Ellos están clamando. Y nosotros, ahí se puso nublado, mejor no voy. Mejor aquí me quedo. Hoy escojo quedarme en mi casa. Hoy escojo no hacer la voluntad de Dios. Hoy escojo no escuchar la voz de Dios. Y cuando nosotros le decimos al enemigo, basta, ¿te vas? ¿Se acabó? Ya no me vas a seguir metiendo cosas en la cabeza. Ya no me vas a seguir impidiendo que yo cumpla mi plan y mi propósito. Dice la Biblia que entre más lo resistimos, ¿qué es lo que pasa? Él se va, él huye. Entre más decido hacer bien las cosas con Dios, entre más me fortalezco, entre más me preparo para la batalla, más victorias voy a ganar. Pero salimos a la batalla sin escudo, sin espada, sin armadura, sin oración. Y yo veo como en las películas pasan los caballos y y acaban con todos los soldados. ¿Lo han visto? Así sucede muchas veces con el ejército de Dios, porque no está preparado para luchar, no está preparado para enfrentar las cosas. Y Dios te habla y Dios te dice, y mira, piensa en esto, nosotros cuando vamos a algún lugar que no conocemos, ahí estamos, ¿no? Voy a poner la aplicación de los mapas. Y, mira, aquí me dice que voy a llegar en 30 minutos. Pues está bien, porque dice que si me voy por este otro camino llego en 45. No, pues voy a escoger el de 30 minutos. Al final de cuentas, el de 30 o 45 te va a llevar ¿a dónde? Al mismo lugar. Pero tú vas manejando y de repente, te pones a platicar y ya te pasaste. Y esa pequeña falla o ese pequeño error o el no haber querido poner las mapas te hizo llevarte por un lugar y un camino que te tardaste 2 horas en llegar. Al final vas a llegar al mismo lugar, ¿estás de acuerdo? Pero tarde, cansado, enojado. Como una vez que ya les he contado, que me dice Manuel, no mamá, mira, vámonos por aquí. No, porque por aquí llegamos más rápido, porque yo estoy segura que por aquí llegamos más rápido. Y Manuel, no mamá, mira, por favor, hazme caso. No, espérate, yo sé. Y ahí voy, con toda mi obstinación. Y de repente, todo inundadito y ¡pum! Directo en un hoyo. Pero así el coche se quedó así. Y yo empecé, ya nos quedamos aquí, está lloviendo, la grúa, la gente tocándome, los coches atrás, tocándome. Empecé a sentir mucha desesperación y a Manuel viéndome. Me dice, mamá,
échate en reversa. Y yo, ok. Me eché en reversa, salí del hoyo y me di cuenta de que así es Dios con nosotros. Dios nos dice, hijo, por ahí no, porque yo te puse un límite, por ahí no. Yo tracé un plan perfecto para tu vida. No te vayas por ahí, te vas a ir al hoyo. Ya caímos en el hoyo, bueno, échate en reversa, hijito. Te voy a llevar por el camino correcto. Pero me tienes que obedecer, porque los que son guiados por su espíritu, los tales son hijos de Dios. ¿Cómo puedo saber que soy un hijo de Dios? Porque escucho a Dios y lo obedezco, porque hago su voluntad. Le pido por favor al teclado si me puede apoyar. Realmente este tema es un tema hermoso. El que tú puedas saber que Dios te creó con un plan. Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Dice, antes, en todas estas cosas, porque Pablo está hablando que vamos a tener adversidades, que vamos a tener problemas, que vamos a tener situaciones difíciles, pero que no va a haber nada que nos separe del amor de Dios. ¿Por qué? Porque fuiste creado para vencer. Fuiste creada para vencer. Y vamos a salir más que vencedores si verdaderamente hemos creído en Dios. Porque dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien a los que, conforme a su plan, conforme a su predestinación, han sido llamados. Tú tienes un plan que cumplir. Y tú decides si vas a seguir adelante, si vas a seguir haciendo la voluntad de Dios en tu vida o no. Solo tú decides si quieres dejarle al Señor eso que no le quieres entregar. Si verdaderamente te quieres rendir al Señor o no. Todos los días Dios nos va a dar oportunidad de elegir muchas cosas. Y yo le doy gracias a Dios porque hemos visto que hay personas que han decidido reprender al enemigo, levantarse en el poder y en la autoridad de Dios, y ahora están sirviendo al Señor y sus casas, sus familias se están levantando también. Y no hay otra manera, puedes usar el camino largo. Vete por ahí. Pero hay un camino trazado por Dios. Y está en ti si lo quieres escoger, si lo quieres elegir o no. Cada quien. El día de hoy, en su corazón, cierra tus ojos. Te pido que cierres un momento tus ojos para que no te distraigas. Y te pido que el día de hoy tú analices tus caminos con Dios. Porque no hay manera, como Faraón, tal vez ya te ha pasado prueba tras prueba tras prueba y no quieres hacer caso. Ya tu corazón está endurecido. Pero puedes pedirle perdón a Dios hoy. Hoy puedes decirle, Señor, perdóname. Perdóname, de verdad perdóname. Porque no he querido hacer tu voluntad. Perdóname porque tú me has hablado con tanto amor, me has cuidado, me has guardado de tanto mal, de tantas situaciones difíciles. Yo no quiero que mi corazón se endurezca, Señor.
Al contrario, yo quiero hoy, Señor, ser un vaso de honra para ti. Quiero ser usado de una manera poderosa en tu reino. Quiero, Señor, que mi familia, que mi casa completa te sirva, te busque. Yo quiero cumplir ese propósito. No quiero dejar esta tierra sin haber cumplido este plan, ese propósito maravilloso que tú trazaste para mi vida. No lo permitas, Señor. No permitas que nada estorbe ese plan. Perdóname. Dios conoce ese plan. Y hoy dile, te quiero seguir. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Declaro que eres mi Señor. Lo confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y decido hoy, Señor, entregar mi vida a ti y hacer tu voluntad. Y quiero ser parte de ese plan, porque fui destinada para vencer. Fui destinado para cumplir ese plan y ese propósito maravilloso. Gracias, Jesús. Te alabo, te bendigo, te doy las gracias en el nombre de Jesús.